Bueno, vamos a, como les decía, vamos a tratar de poner las clases en línea, a ver qué tal nos va ahora. Ah, miren, vamos a continuar en la clase pasada, concluimos aplicando el principio de conservación de la masa, principio de conservación de energía. Si se acuerdan, poníamos pues, un átomo y lo desintegrábamos, ¿verdad? Y siempre las restábamos, ¿se acuerdan? Restábamos el número atómico para ver el resultante. Eso es aplicar el principio de conservación, que la suma de las partes es igual al todo, pues. Y lo hacíamos en dos niveles, el nivel de arriba, que era el peso atómico del elemento, y el numerito de abajo, que era el Z, el número atómico del elemento. El número atómico refiere a la carga y el peso atómico a la masa, digamos, entonces que se conservaba. Esa es aplicación del principio de conservación. ¿Ok? Vale, entonces vamos a continuar. Siempre me falla algo, los pulmones no los ando bien al día. Y este. Vale, ahora vamos a ver primero ley de Coulomb, pero antes quisiera enmendar un entuerto en física uno, y es que en física uno se debiera de ver cuarta ley de Newton. Tomen nota ya, cuarta ley de Newton, ley de gravitación universal, ¿sí? Y no se mira por cuestión de... No está en el programa, pues, pero se la voy a recordar. La ley de gravitación universal, me le pone mucha atención. Tenemos un sol, por ejemplo, y nos interesa cuando estamos en gravitación una característica del cuerpo, en este caso del sol, y sería la masa nomás. No nos interesa otra cosa de él más que su masa. ¿Ok? Entonces la masa del sol. Por acá tenemos un satélite que en este caso pues sería un planeta. Tenemos un planeta, ¿sí? Y vamos a estudiar el modelo matemático para calcular la fuerza entre ambos, fíjense. La fuerza, por un lado la fuerza que el Sol ejerce sobre el planetica, y por otro lado la reacción, which is la fuerza que el planetica ejerce sobre la mole del Sol. ¿Comprenden? Entonces eso, acción-reacción, tercera ley de Newton. Y estamos estudiando es la cuarta. Vean. Entonces, el modelo matemático para esto, miren, atentos todos por favor, han hecho bien en venir, aprovechemos el tiempo, es mi deber serviros con eficiencia ahora, ¿ok? Entonces, se traza un vector posición, un vector R, que es posición, va en metros o cualquier unidad de distancia, digamos, ¿verdad? Que va a ir desde la fuente, desde el agresor hacia la víctima. En este caso, vamos a empezar por esto. ¿Cuál es la fuerza que el Sol ejerce sobre el planeta y no viceversa? ¿Estamos? Vamos, primer caso, y podríamos hacer después lo contrario, pero ahí les queda a ustedes. Entonces, el agresor es el Sol, el Padre Sol, ¿sí? Y la víctima es el planeta, porque estamos calculando la fuerza que el Sol ejerce sobre el planeta. ¿Ya? Entonces, por eso decimos, el agresor es el Sol, la víctima es el planeta. ¿Estamos? Entonces, trazáis un vector posición, hacedlo vosotros antes que mí, con un lápiz de preferencia, por si hay que corregir, que marque la posición del planeta tomando como origen el Sol. Hacer eso, un vector posición R, lo podéis rotular como R minúscula, charrita arriba, vector posición que ubique al planeta tomando como referencia al Sol, ¿verdad? ¿Estamos todos? Espero hayáis hecho algo como así. Parto del Sol como origen y señalo la posición del planeta y lo rotulo como R flechita. ¿Ok? ¿Estamos todos ahí? Ese es un vector posición que va del agresor a la víctima. Tomen nota de esas palabritas. Va del agresor a la víctima. Ubica a la víctima respecto al agresor. Nosotros en matemática creo que nos podemos entender bien. Ustedes han de andar más frescos que personas,
Oigan, pero las matemáticas siento que es una fortaleza que hay en este grupo y la vamos a aprovechar, oigan. Les prometo a tratar de hacer cosas fáciles, asequibles. Ustedes a cambio prométanme no complicar las cosas, no tener miedo a que esto es complejo, es sencillo. Miren, por ejemplo, álgebra vectorial y matrices ya se las pasaron ustedes y se graduaron. Y ahí se ven cosas demasiado altas para lo que aquí vamos a ocupar. ¿Me entienden? Por ejemplo, en vectores, ¿se acuerdan? Si tengo el vector A y el vector B y los quiero sumar, ¿verdad? Entonces, lo que hago es coloco a uno cualquiera, primero con la cabeza, y en la cabeza de donde este termina, perdón, este sería B, sí, está bien. Y en la cabeza de donde este termina, coloco al otro, aquí, ¿verdad? Y entonces el resultante va de la primera cola a la última cabeza. ¿Verdad que eso es sencillo? Con eso vamos a trabajar hoy. Solo que siempre tratemos de estar conscientes, para no cometer errores y no complicarlo, oigan, es así de sencillo. Bueno, después de este paréntesis regresamos. Ya trazamos el vector que posiciona al planeta respecto al Sol. Aries es la víctima y el agresor, ¿verdad? Vaya, siguiente paso, el vector fuerza. El vector fuerza. Hay otro paso más chiquito. El vector unitario. El vector unitario lo voy a poner aquí, miren. El vector unitario sería, este sí es cosita así. Ese es el vector unitario de R. Lo determino matemática, analíticamente o gráficamente, como sea. Determinamos el vector unitario, lo vamos a ocupar. ¿Estamos? Es igualito que el papá, solo que chiquito, de una unidad de longitud. Su magnitud es 1. ¿Ok? Siguiente paso, ahí sí, voy a dibujar en naranja al vector fuerza. Al vector fuerza. ¿Ok? El vector fuerza actúa en el planeta, aunque lo produce el Sol, ¿verdad? Entonces el vector fuerza actúa sobre el planeta y hacia dónde apunta por experiencia. Hacia el Sol, ¿verdad? Ese es inward. Así, ¿ves? O sea que el Sol es mujer, él en este sentido de su masa, él atrae, no es lanza, sino que es nido de palomas, ¿verdad? Esto es una fuerza receptiva, por lo tanto es una fuerza femenina, estamos. La física oficialmente la masa la toma positiva, oigan, pero esos son puros convenios, hay convenios bien aceptados que impresionan y hay convenios como este que creo que este sí quedó mal, porque las masas son en realidad negativas, no son positivas, ¿verdad? Estos son como inventos míos, oigan, yo les aclaro para que no se atengan, a que así lo van a hallar en los libros oficiales. Pero abajo mi análisis es esto, pero normalmente cuando me atrevo a deciros un invento mío, suelo tener un respaldo. Ya fui yo a escudriñar los escritos de Minkowski, de Einstein, de maestro Samael, por ejemplo, y ahí encontré que ellos confirmaban lo que de mi parte había descubierto, digamos. Oigan, es el caso de las masas negativas. Oigan. Vaya, entonces ahí tenemos el esquema a nivel gráfico. Ustedes me lo comprenden bien. Lo que viene es muy sencillo, es ponerle un poquito de analítico. El vector fuerza, entonces, va a ser igual a... Miren, hay una constante que en este caso se representa con G mayúscula. Y se dice, tomen nota, constante de gravitación universal. Ciertas unidades ahí, Newton, kilogramo, metro cuadrado. No me interesan de momento. El valor en todo el sistema SI, ¿ok? Siempre, a menos que se diga lo contrario, vamos a trabajar en SI, ¿ves? Entonces, sus unidades son SI, ¿verdad? Entonces, ahí vamos. La constante. 6.10 a la menos 11 es algo muy chiquitito. Es algo muy chiquitito, ¿ok? Es una constante miren esto. Arriba va la carga del Sol
la carga del planeta, digamos que este tiene masa m, ¿verdad? M chiquita, ¿sí? El producto de las masas, el producto de las masas, y abajo va el cuadrado de la distancia, o sea, la magnitud de R al cuadrado, ¿ok? Entonces, eso que ven en negro es ya la magnitud de la fuerza, la constante de gravitación, eh, el producto de las masas y la distancia al cuadrado. Para darle la naturaleza vectorial, porque eso solo es magnitud, basta con multiplicar por el vector unitario. Y ese es el chiste de haber mencionado ahí al vector unitario. ¿Sí? Al vector unitario. Y a esta, o sea, un escalar por un vector da otro vector que conserva la misma dirección. Ah, y el sentido. ¿Cómo es el volado? A ver, traten, pongan parte ustedes, oigan. Un escalar por un vector da otro vector igualito al original, va al papá, en la misma dirección, dirección al mismo ángulo, ¿ok? Y el sentido, la saeta. Esta puede ser igual o contraria, opuesta, ¿verdad? Dependiendo del escalar. Cuando el escalar es positivo, queda igualito. Y cuando el escalar es negativo, se invierte. Analicemos este escalar. La g es una constante y no tiene signo menos. Es positiva. R es magnitud. Magnitud. Y la física, las masas, oficialmente las deja positivas, ¿verdad? Para nosotros las masas son positivas, así. Aunque a pesar de lo que acabamos de hablar, pues así le vamos a dar. Entonces, esto es positivo. Quiere decir que ese vector fuerza debería ser radialmente hacia afuera, como un macho. ¿Les parece? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Ahí viene, de la manga de la camisa se saca un signito menos y se le pone aquí. Vean, ese signo es sacado de la manga, si se los insinúo poéticamente, como para decirle, insinuar que son como las fallas que tiene nuestra física, la oficial, que eso solo se lo sacan de la manga y se lo ponen y ya pega. Ah, ya pega y ya pega, ¿verdad? Ahí queda. La explicación lógica de esto, el trasfondo de esto, la cosa en sí, la física la desconoce. Pero podemos ver por ahí anda la cosa. No es la solución total de que las masas en realidad son negativas. ¿Ven? Pero no es la solución total porque menos por menos daría más siempre. ¿Ven? Entonces no es la solución total, ¿verdad? Entonces ahí andamos, ¿sí? Y todo eso es menester que nosotros lo analicemos. Oigan, yo les invito a que no se sientan superiores a los demás, pero tampoco inferiores a los demás. ¿Ok? Entonces, que allá en Alemania unos científicos han hecho esto. Bueno, pues algo puedo hacer aquí también en El Salvador. Oigan, porque estos científicos usualmente están como muy... ¿se acuerdan que les hablé del ilustrado ignorante? Están en esas posiciones. Entonces, por desconocer el fondo de las cosas, ellos no logran vislumbrar la realidad que está aquí. Y si nosotros somos más intuitivos, creo que ahí sí podemos encontrar alguna respuesta. ¿Okay? De mi parte, pues ya le digo, he estado estudiando esto. Una vez tuve una entrevista con un estudiante de aquí, entre comillas, estudiante de aquí, pues yo creo que me vaciló en buena manera, porque hablaba demasiado fuerte ese muchachito. Oiga, llegó a mi oficina a despedirse que se iba para Japón, me dijo. Es la única vez en mi vida que lo he encontrado. Nunca lo había visto antes que yo recordara, nunca lo vi después. Desde luego él se excusó diciendo que iba para Japón, que iba de la UCA. Entonces él me visitó en la oficina y desde que entró empezamos a platicar de estos temas así profundos, ¿ves? De que la física no ha llegado y él hablaba como un verdadero sabio. Se lo noté, ¿saben en qué? En que el sabio usa frases como, y si queréis recibir, y ya hace una gran revelación, como él es aquel Elías que había de venir, cuando se refería a Juan el Bautista. Entonces, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él dice así, y si queréis recibir, él no presiona a que le crean, que no le crean, él solo lanza la enseñanza para el que la quiera recibir. Y ellos dicen, no hemos venido a convencer necios,
hemos venido a dar para el que quiere. ¿Me entiendes? Y este muchacho algo así me hablaba, así le notaba yo, con mucho respeto, a pesar de que a estos niveles, obviamente yo era inferior a él, ¿va? Y él me dijo, cuando yo le dije este punto de que por qué aquí menos por menos da más, ahí se friega la cosa. Eso fue lo que le comenté, que era como mi preocupación, y él me dijo, ¿y por qué no cambia la escala, profesor? Así me lo dijo, como una preguntita, como que si él fuese ignorante, ¿me entiendes? Y yo me puse a trabajar y algo encontré por ahí, ¿me entiendes? Bueno, pero regresando a esta exposición, ven que ya tenemos eso resuelto. El vector fuerza es el producto de este escalar por el vector unitario. Ya, solo que remendando el signo porque va para atrás. Esto, como las masas siempre las consideramos positivas, siempre va a dar positivo. ¿Estamos todos? Eso se dice ley de gravitación universal o cuarta ley de Newton, ¿verdad? Y hoy el que nos interesa realmente es parecido. Ya se trabó la cosa. No sé, sí. Tenemos una carga Q1, tenemos por acá una carga Q2. No pueden ser iguales, no importa, pero tenemos dos cargas, ¿verdad? Entonces, esta vamos a considerar como agresor y esta otra como víctima. ¿Ok? Entonces, primero, hicieron bien, ¿va? Se traza un vector que posicione a la víctima respecto al agresor. Muy sencillo. Se coge su vector unitario. ¿Ya? ¿Sí? Y luego, la fuerza va a ser igual a una constante, en este caso se llama K minúscula, no sé cómo representarla aquí, K minúscula, ¿ok? Es la constante eléctrica, así pongan, constante eléctrica, así le pueden poner de nombre. Y de una vez os expreso, constante eléctrica es igual a 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9, la constante eléctrica, ¿ok? ¿Sí? Y luego el producto de las cargas, Q1 y Q2, y la distancia al cuadrado, bueno, esto es igualito. Y luego el vector unitario. Ah, la misma fórmula entonces, ¿verdad? Sí, eso es bueno, eso es impresionante. Impresionante, la misma fórmula, ¿sí? O sea, más sus pequeñas diferencias. ¿Ok? Eso es análogo, se dice. Mande, señor. No, 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 va vectorial. Excelente participación. Ya te voy a, más tardecito, a responder más con precisión, porque tu pregunta merece una buena respuesta. Es una buena pregunta. Todas son buenas preguntas, oigan. Máxime aquellas que nacen de la duda, del deseo, de la aspiración, de conocer. Esas son muy buenas. Mande, señor. Coulomb, C mayúscula. Coulomb. C mayúscula. Es la unidad de las cargas. ¿Ok? Si quieren las unidades de esto, pues serían Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Así se llama. Y aquí son Newton metro cuadrado sobre, aquí sería kilogramo, es la carga más. ¿Ok? Ahí están, ¿ves? ¿Estamos? Esto es la misma fórmula prácticamente, más sus diferencias. Es análogo, hay analogía, más las diferencias, ¿ok? Las diferencias. Una, aquí no hubo necesidad de sacarse signo de la manga. Esta fórmula en física sí está bien desarrollada, está buena. La de gravitación universal, no es que queramos hablar mal de nuestro gran maestro Newton, ¿verdad? Pero es así, hay algo ahí presente todavía, pendiente, digamos, de comprender.
Newton, ¿por qué no lo explicó? Jamás caigan en el error de atribuirle ignorancia a otros ya porque ustedes la tienen. ¿Me comprenden? Jamás hacer eso. Por ejemplo, cuando un médico dice, esta enfermedad incurable, es incurable, mejor haría en decir, esta enfermedad yo no la sé curar. ¿Ves? ¿Me entienden? ¿No les parece lógico, pues? Porque lo otro es pensar que la ciencia oficial como es el top, así, y que fuera de ella nadie lo ha podido hacer, ¿verdad? Eso es una lógica absurda en primer lugar, ¿verdad? Tal vez matizada de orgullo, de vanidad. Y por lo que al candado es la llave, al saber es la humildad. Así nos dice una canción cuya letra se atribuye a Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere saber, tiene que ser humilde. ¿Se acuerdan la anécdota que les dije cuando Giovanni Papini vino ante Albert Einstein? Albert Einstein lo probó primero antes de revelarle lo que le reveló. Y le probó la humildad, entre otras. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Entonces, por ahí vamos. Diferencias. Esta fórmula no lleva el signo menos sacado de la manga, ¿verdad? No lo lleva, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cargas eléctricas, a diferencia de las cargas másicas, aquí sí están bien resueltas. Las cargas másicas, la ciencia oficial las asume positivas, ¿verdad? Y dan ese inconveniente de que hay que meter ese signo así, así por así. Las cargas eléctricas no, ya llevan signo en sí, y las hay machos y las hay hembras, ¿verdad? Hay cargas positivas y hay cargas negativas. Nosotros matemáticamente modelamos poniendo un signo más a los machos y un signo menos a las hembras, ¿ok? Y eso de que la hembra es negativa es un error que se ha cometido, incluso dijo alguien por ahí desde la época del cristianismo y quizás desde más antes, porque dicen que en cierta ocasión los apóstoles dijeron al Señor de que quitara a María Magdalena del grupo, porque por ser damita les impedía hacer cosas que más aptas para los varones, pues. Entonces, y fue donde el Señor creo que utilizó unas palabras maravillosas ahí, donde pone a la mujer en su lugar, ¿entienden? En su lugar, frente, así. Entonces, no caer en ese error, que la hembra es negativa, es una tremenda fuerza receptiva, como el macho es una tremenda fuerza emitiva, ¿verdad? Y ya, son dos fuerzas iguales. Sin la una no hay nada, sin la otra no hay nada, valen por igual. Mismas posibilidades, mismos derechos, igual en todo. ¿Ok? Pero entonces la convención es esa, a las cargas negativas se les pone un signo menos y a las cargas al polo positivo un signo más, ¿verdad? Entonces ponerle que son hembra y macho, más por menos, este vector, fíjate, empecemos macho y macho, más por más, esto es positivo y esto es magnitud, siempre es positivo, ¿verdad? Más por más da más. Esto, un escalar positivo por R, la fuerza va a resultar así, ¿ve? Si son macho y macho, ¿verdad? Si son macho y macho, la fuerza va a ser un escalar positivo por el vector unitario. Entonces el vector fuerza va a ser así como macho, digamos, ¿verdad? Quiere decir que esta carga es empujada, repelida, se puede decir, tomen nota, repelida, ¿verdad? Macho y hembra, más por menos da menos. Este escalar se hace negativo. Por R daría así, macho y hembra, ¿verdad? Estamos. Menos por menos, dos hembritas. Menos por menos se hace más, daría aquí, este caso. Dos hembras se repelen, como dos machos se repelen. Y menos por más quedaría aquí, ¿verdad? Que este es hembra y este es macho, la fuerza es atractiva. ¿Verdad que logran ver de que dos polos iguales se repelen, o sea, se empujan a alejarse de uno del otro, y dos polos contrarios se atraen, ¿sí? Cuando, digamos, pónganle que hay una grada así para sentarse,
y entonces se sientan una niña y un niño a la par, entonces el niño se trata de acercar así disimuladamente y la niña pues aunque ella ha sido educada a que no debe de expresar sus deseos, pero en el fondo lo hace también, se le acerca de manera más discreta, ¿verdad? Pero al final las dos fuerzas son iguales, que hay atracción. Pero si están dos varoncitos ahí, se sienten incómodos y se repelen, hay repulsión, ¿verdad? Quieren alejarse uno de otro, ¿verdad? Y las hembritas están, ay, esa creída, esa creída, ¿verdad? Entonces se tiende, hay una repulsión entre ellos, eso es lo natural, oiga, y es la naturaleza de este universo, los polos, la ley de los polos. Por cierto, esto se dice, si quieren escribir por ahí, la ley de los polos. Polos iguales se repelen, polos distintos se atraen. Pues eso es algo fundamental en este universo y esa ley, digamos, mueve este universo, mueve este universo. ¿Por qué existen nuestros cuerpos aquí? Porque mamá y papá se atrajeron, ¿verdad? Mutuamente y se juntaron en un punto del tiempo-espacio. Un punto en una cama, digamos por ahí, en el tiempo hace 22 años, ¿verdad? Se juntaron. Y el resultado es que juntos, cuando estaban juntos, solos no lo tenían, tuvieron un poder creador terrible, que fue capaz de producir un universo igual a ellos mismos. ¿Me entienden? Y ahí vinimos nosotros a la existencia, ¿verdad? Entonces, eso es la ley de los polos, ilustrada. Eso es, este se dice ley de, ¿qué se llamaba este? ¿Ah? La cuarta ley de Newton. Y este otro baboso, ¿cómo se llama? Ley de Coulomb. Este es el nombre de la unidad, pero también es el nombre de la ley. En honor a un señor Mr. Coulomb, del cual no he investigado nada. Ley de Coulomb. Se puede pronunciar Coulomb, así lo pronuncia en inglés. Son ingleses, creo esto. Ahí estamos. Y entonces, más adelante, lo voy a dejar en suspenso, vamos a ver otra ley. Esa creo que se llama Biot-Savart. Los nombres no me interesan mucho, pero aquí tenéis cargas mágicas. Aquí tenemos cargas eléctricas. Ahí tendremos cargas magnéticas. ¿Ok? Son dos cargas. ¿Y qué esperan? Que sea igual, ¿verdad? Vaya, eso no me lo vayan a menospreciar, oigan. Eso tiene que ser digno de asombro. Ayer les dije de que nosotros debemos de conservar la capacidad de asombro, asombrarnos ante lo astonishing. Y eso es necesario, asombrarse ante lo que es así. Una vez alguien, a un grupo de personas que estábamos ahí, nos dijo cuándo se iba a acabar el mundo y nadie se escamoneó. O sea, qué poca capacidad de asombrarse, ¿me entiendes? ¿Sí? Cosas así. Bueno, eso es un poco simbólico, eso te digo, acabarse el mundo. Pongámoslo en práctica. Entonces, vamos a ver. Vale, quiero que traten de hacérmelo ustedes. La hipotenusa sería 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9, 25. Raíz de 25. 5, ¿verdad? Y entonces le voy a llamar 1, 2 y 3. Y la pregunta va a ser la fuerza sobre la carga 3. Así, acompañen con un textito, pónganle la fuerza neta sobre la carga 3, quiere decir con F3, ¿verdad? La fuerza neta sobre la carga 3. ¿Ok? Entonces, quiero que me calcule la fuerza neta. Ahí van a ocupar algo que se dice sin principio de superposición, principio de superposición.
¿Qué quiere decir este principio? De que si querés hallar la fuerza neta sobre 3, hallar la fuerza entre 1 y 3 independiente, como que ustedes la hacen 1 y 3, y que ustedes hacen 2 y 3 muy independientes, ¿verdad? Y de ahí las respuestas se suman y ya. Eso quiere decir el principio de que como que no se afectan entre ellas. Se calculan como que si fuesen independientes y las respuestas se adicionan. Esa es la ley, principio de superposición. Ya que el todo es la suma de las partes, algo así. Algo así. Las partes, así. Las partes no se afectan entre sí. Entonces, bien, bueno, quizás como solo fue muy abstracto, lo anterior lo voy a desarrollar hoy. Por ejemplo, voy a hallar la fuerza 1-3. La fuerza 13 sería la que uno le ejerce a 3. No he puesto los valores, las distancias así. 1 va a ser 10 microcoulomb. Q2 va a ser igual menos 10 microcoulomb. Y Q3 va a ser igual a 5 microcoulomb. Hay una hembra y 2 varones. Entonces, yo hago esto, miren, es bien común hacer esto. Preocuparse por la magnitud, no más. Ese modelo que les enseñé casi que es bueno como para comprensión, para entendimiento, pero en la práctica se calcula la magnitud y la dirección ya veremos, no preocuparnos por la dirección. Esto va a ser igual entonces a la constante, solo la magnitud, por las cargas micro es menos 6, sería 10 y 5. Y entre r cuadrado, que sería y aquí no hay vector. Ve, o sea, la constante, la Q1, la Q2, la distancia al cuadrado. A la distancia aquí extrema, milímetros, microcoulomb. Ven, aquí viene la respuesta a tu pregunta. Si vas a calcular la magnitud, ahí pones las barras de valor absoluto. Si se fijan, yo aquí me hice caso omiso del signo. Hice caso omiso del signo, anoten eso, porque estoy calculando, digamos, la magnitud de una fuerza es igual a K por Q1 por Q2 de R cuadrado en magnitud, en valor absoluto. ¿Ves? Porque solo te interesa es la magnitud. En ese caso es donde ve el valor absoluto. Gracias por advertirme, porque en vez de es por error que yo hago eso. Entonces, aquí pones las cargas y el signo te vale, así. ¿Verdad? Solo te interesa el strength, así la magnitud, que tan intensa es la cosa. Ok, entonces háganmelo por ahí, quienes cuenten con una buena calculadora. Entonces quedaría 9 por 5, 45, entre 3, ¿verdad? No, entre 9. Entre 9, me quedaría 10 a la 9 más menos 6 más menos 6 entre menos 6, por este menos 3 por 2 da menos 6. Este y aquí es menos 3 por 2 menos 6. Y como está abajo, al pasarlo para arriba se hace positivo. Menos 3 por 2 da menos 6. Al pasarlo para arriba se hace positivo. Positivo 6, ¿verdad? Y entonces da 9 por 5, 5 por 9, 45, pero dividido entre 9, esto da 45. 9 y 9 se eliminan. Ajá. Y así. Esto me da 405 por 10 a la. Estos dos se eliminan. A la 9, menos 6, a la 3. A la 3. Lo voy a dejar así, 45 por 10 a la 3. Y serían
este es F13. Aquí tengo un error, miren. Aquí, esto es F13. Y la pregunta que voy a reescribir era F3. Aquí, perdonen ahí, sin cambio. Y F13 es esto. ¿Me confirman si alguien lo hizo por ahí? Entonces 45, no 4.5. Lo dejé así porque vamos a trabajar en millinewtons. Millinewtons. 10 a la 3 o a la negativo 3 kilonewtons son. Sí, este se va con este, 9.6 me quedan 3. Kilonewton. Kilonewton vamos a hacer. Mande, señor. ¿Cómo simplificó el 9 de arriba con el de abajo? ¿No sería 50? Era. Ay, Santa María. Sí. Vale, pero quizás me cambiaría esto. Sería 9 se va con 9 y queda 5. 5. Pero es 5 por 10. Ah, me he comido este 10 y solo ese me he comido. ¿Sí, ¿verdad? Sí, quedan 50.000. 50 por 10 a la 3, 50.000, 50 kilos. ¿Verdad? Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. 50 kilonewtons. Entonces, ahí tenemos. Entonces, ahora hagamos F, ¿qué sería? F23. 1 le ejerce 3. F2 le ejerce 3. Sería 9 por 10 a la 9 por la 3 y la 2. Sería 10 por 5 por 10 a la menos 6. A 9 por 5 sobre 25. Entonces, por 10. Por 10. ¿Verdad? 9 por 10 por 5 entre 25, ¿verdad? Por 10 al la y también quedaría 9 menos 6 más 6. Este se va con este. Entonces esto sería 9 por 5, ok, 5 se va con 25, queda 5, 5, 25. 5, 5 se va con 10, queda 2. 9 por 2, 18. Por 10 a la 3. O sea, newton. En este caso no sería negativo, porque el peor era negativo. Estamos, gracias. Estamos calculando, ya, ¿verdad? Sí, gracias porque me ayudan. Entonces 18 kilonewton. Lo que veríamos después, ahí le dije a Aleca, Sí. a Ale que el signo ahorita nos vale, porque estamos calculando las magnitudes, ¿entiendes? Entonces, solo las magnitudes nos interesaba. Ahora va a haber como que sumarlas. Pero ahí no les exijo aquello de matrices traspuestas y toda esa gran cosa que vieron en álgebra vectorial, pero sí os pido que podáis hacer cabecita con cola, ley de Asir. Ese es el tipo de suma que vais a hacer, ¿va? Porque la superposición es la suma de los dos resultados. Antes tenemos que ver las direcciones, porque a la hora de sumar se ocupan las direcciones, ¿verdad? Las direcciones, las magnitudes ya estuvieron, ahora nos interesan las direcciones. Bueno, esta es, aquí le voy a poner un signo, Q1 es macho, Q2 es hembra, Q3 es macho. Entonces, macho y macho se repelen.
Esta empuja a esta otra para acá, ¿ve? Y este es F13, ¿verdad? Esta empuja a esta, es F13 aquí. Estamos, es repulsiva la fuerza. Estos son macho y hembra, entonces aquella lo atrae para allá. Y este es F23. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Ahí lo tenemos, sería de hacer la suma de sus dos vectores, ¿verdad? Lo voy a hacer hagámoslo con triángulo. Está bien, con triángulo. Esta mide, voy a omitir el kilonewton, todo viene en kilonewton, y voy a trabajar así, ¿no? La respuesta sería en kilonewton. Esta mide 18, ¿verdad? Y esta otra mide 50. Muy grandón. Ok. El ángulo, este ángulo de aquí, miren. Entonces, sería este mismo, ¿verdad? Ese ángulo teta se viene para acá. Ya. Entonces pueden hacerlo ahí ustedes. El ángulo, ¿cuánto sería? Sería la cotangente de 3/4. 3 entre 4 da la tangente de ese ángulo. Entonces al cotangente de 3/4, si alguien me la puede buscar. Por el triángulo. Por el triángulo. Y este angulote de aquí, que es el que nos interesa. Bueno, todavía no nos ocupemos de ese porque hay que hacer la suma, les decía, cabeza con cola. Entonces, sería así, ¿ve? El vector de 18 y a continuación el de 50. Y el resultante, que es lo que sí nos interesa, va a ir desde aquí hasta aquí. F3, ¿verdad? F3 es. Entonces, el ángulo, vamos a ver, los ángulos. Este ya lo encontraron. Digamos que este de aquí se conoce. ¿Cierto? Esta más esta más esta. ¿Ok? Este ángulo lo conocemos. Entonces, este de aquí sería su complemento. ¿Cuánto dio este ángulo, Z? 36.86 grados. Sí, está bien así, con suficientes decimales para no hacer error. Entonces, este ángulo de aquí es 36.86. Este de aquí ya no nos interesa mucho. Ok. ¿Cuál otro podemos conocer? Bueno, nos toca, los otros ya no los conocemos, pero podemos aplicar ahí. Voy a borrar por acá. Pues, ley de coseno voy a aplicar. ¿Sí? Voy a borrar ya esta parte para resolver el triángulo. Voy a dibujar el triángulo que tenemos. No. Ahí está, eso se aplica a ley de coseno. Oiga,
tener dos, es como ley de coseno, por si alguien no la recuerda, es como Pitágoras extendido, le llamo yo, es un Pitágoras extendido, donde este es el ángulo recto. El ángulo conocido sería el recto, ¿verdad? Entonces la ley de coseno dice así. En todo ángulo es estos, esta es la hipotenusa. La hipotenusa. Y los catetos así es. La hipotenusa es la que supone el ángulo recto. Entonces, la hipotenusa es la que supone el ángulo recto. Pues la ley de coseno dice que la hipotenusa al cuadrado, en este caso sería F3, es igual a los lados al cuadrado, 18 al cuadrado más 50 al cuadrado, y ahí viene la corrección, esta va al cuadrado. Que eso si fuera rectángulo y este fuera 90 grados, pero cuando no es 90 grados, se pone un factor de corrección que es menos 2 veces A por B por el coseno del ángulo supuestamente recto, que en este caso no va a dar 0, sino que se va a dar otro valor. Así, ese es el play de coseno. Entonces, si alguien ahí con una calculadorita nos lo resuelve. El ángulo que encontramos no es el que es teta, ¿verdad? Vale, este es θ, mira, es arcotangente de 3/4. El suma de vectores no es el que está, digamos, el que está en la punta de ese lado, de la izquierda. Este, No, el de arriba. Ajá, que lo parte una línea recta. ok, el ángulo de 36 es este, pero yo vi este triangulito de aquí. Ah, sí, 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 que va a subir. Este es el complemento. Gracias. 90 menos 36 punto, ¿cuánto era? 86. Gracias, muchas gracias. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 53.14. Vaya, entonces aquí sería, me la pusieron difícil, ¿cómo voy a hacer para no equivocarme tanto? Eso es dificilísimo. Hay que estar concentrado y consciente, le dije al principio. Vale, entonces sí, con esos cambios y muy agradecido. A ver cuánto da F3 ya. Así lo voy a dejar porque así lo traíamos, pero me gusta más oírlo así. 41 punto tanto kilonewtons, ¿verdad? ¿Estamos todos bien? Ajá, entonces esa es la magnitud. En un vector también hay que dar la dirección y esta quedó inclinadita, así que tenemos deber de dar la dirección. Ven, entonces, habría que saber la dirección. Ahí se ocupa ley de coseno y dice 41.8. ¿Cuánto era con más decimal? .76. Vale, 76 es al ángulo que se le opone al seno de 53.14. ¿Cómo? Ahora vamos a ver cuál ángulo vamos a dar. Yo digo que demos este ángulo para
para poder dar este de aquí, ¿verdad? O, sí, sí, con este ángulo que demos, calculemos este para poder dar este de aquí. Entonces, es como 18 al seno de ese angulito phi que nos interesa. Ujú. Entonces, ayúdenme ahí con el phi. Sí. Y ya luego sacamos phi. Ya phi. Entonces, en la respuesta se podría expresar así, ¿verdad? F3 tiene magnitud de 41.8 kilonewton y tiene un ángulo de 20.2 grados. Ahí está ensumarizado todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Sí. Ahí puede ser que nos pidan las componentes y no todo esto. Pero casi que me interesaba que se entendiera ese principio de superposición, que sacas una, sacas la otra y sumas la respuesta. Y ya repito, esa álgebra de vectores es muy sencilla, tienen que dominarla pues, después de haberse graduado de álgebra vectorial, saber ubicar los vectores así. Quizás quiere un poco de cuidado, que yo no lo tuve, tratar de ir más consciente de esto para explicarse. Voy a